Hola, ¿qué tal amigos? Hoy en su programa El ABC del Dinero estoy acompañado de dos grandes personajes que es el licenciado José Manuel Carmona y con ustedes el contador Trejo Trujillo. Así es, muchas gracias por estar con nosotros en una transmisión más de El ABC del Dinero con perfectos y muy abusados abogados, como siempre, parte de nuestra cabecera de información. Así es. Es un gusto, contador, saludarlos. Muchas gracias por estar con nosotros en una transmisión más de dos abogados, José Manuel Carmona y Pablo Hammer. Pues la pregunta muy concreta, estimados abogados. En este escenario, sobre todo en México, a nivel mundial definitivamente lo hemos visto de gran impacto, pero en México tenemos ya el día de hoy, ya oficialmente desde el día 24, el día de ayer, ya es oficial en México que estamos en la segunda etapa de contingencia ante el coronavirus COVID-19. ¿Y esto qué nos trae en temas de derechos, en cuestión legal, abogados? Pues de entrada recordar que constitucionalmente en México está reconocido el derecho humano a la salud en el artículo 4 de nuestra Constitución y muy en específico la protección a la salud, ¿no? Entonces es evidente que el primer deber de la autoridad frente a una pandemia, frente a un tema de enfermedad, pues es precisamente proteger al ciudadano, proteger a las personas de las enfermedades y garantizarles el derecho a la salud. Ese sería básicamente el pilar de todo, de donde partimos para hablar de los demás derechos, ¿no? Eso es muy importante y muy interesante porque precisamente se dice, digamos que por parte de los que son más partidarios, más, le llaman peje zombies, ¿no? De los que apoyan a las políticas de López Obrador, me incluyo entre ellas, de que definitivamente parte de la gran bondad que tiene México en cuestión de ese escudo protector, la gran fuerza ante el coronavirus, es la gran cobertura de salud que tiene México, a diferencia de otros países, pues que entre comillas son de primer mundo, pero que su infraestructura médica, o en otras palabras, su alcance social en cuestión de la protección a la salud, pues deja mucho que desear, y ahorita lo vemos claramente con Estados Unidos, que su infraestructura privatizada, una privatización que no alcanzó a lograr Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en sus respectivos sexenios, pues ahora que nos vino a jugar a favor, ¿no? Que tenemos una infraestructura social en pro de las clases más abandonadas, ¿no? Con menos recursos. Y la verdad es un hecho, donde podemos encontrar grandes hospitales con gran tecnología a un alto costo. En México tenemos grandes hospitales con gran tecnología y que es de todo sabido que son de los mejores a nivel nacional, pero son del servicio del Estado. Así es, sí. Una de las características del servicio de salud pues es público, ¿sí? En algunos casos pues criticable, ¿no? Hasta cierto punto, porque mucho se ha hablado de las famosas tablas que existen respecto a cuáles son las enfermedades que se atienden bajo el criterio de gratuito. Pero bueno, yo creo que frente a esta pandemia hemos tenido experiencias pasadas. No olvidemos el tema de la influenza, que pues creo nos dejó tomar las medidas necesarias y saber afrontar esta pandemia, ¿no? Muy en específico hablaremos que a raíz de esas situaciones pasadas pues se reformaron diversas disposiciones legales y que robustecieron y trataron de fortalecer a la Secretaría de Salud para abordar estos temas, ¿no? Yo creo que Claro ejemplo, perdón, en el artículo 73 de nuestra Constitución se establece la obligación por parte de la Secretaría de Salud de tomar inmediatamente las medidas necesarias para abordar una situación de crisis o en este caso de la pandemia, ¿no? Y esas medidas, por eso es, pues más allá de estar haciéndole caso a la prensa, hacerle caso a lo que publican en redes sociales y demás, yo creo que debemos estar muy atentos a lo que se publica en el Diario Oficial de la Federación, a lo que se publica por medio de las páginas de gobierno, las páginas oficiales, porque ahí es donde realmente vamos a encontrar la información de lo que está tratando de comunicarnos la Secretaría, la autoridad sanitaria respecto a las medidas que se deben tomar y cuáles son las obligaciones como ciudadanos que debemos llevar a cabo
y los derechos que se están tratando de proteger, ¿no? Claro, yo creo que es importante recalcar que nosotros como ciudadanos debemos estar conscientes de lo que México está afrontando, ¿no? Y en este caso, pues la recomendación es sí no dejar que es un virus que el día de mañana va a haber la cura y todos vamos a curar. No, en este momento tenemos que empezar a generar una conciencia de tener las medidas, como lo mencionaba el licenciado Carmona, tener las medidas necesarias de higiene, ¿sí? Estarse lavando constantemente las manos con jabón líquido, un poco de gel antibacterial que tenga arriba del 75%, y bueno, ocupar cubrebocas, ¿no? No podemos dejar, porque nosotros tenemos también a nuestros niños y tenemos que cuidarlos. Entonces también empezar a generarles esa conciencia de estarse lavando las manos, porque si no, me dejará mentir usted, contador, que tiene dos pequeñitos o pequeñitas que juegan con sus juguetitos, se los meten a la boca y luego se los llevan a diferentes lugares y no sabemos qué tipos de bacterias o microbios pudieran existir, ¿no? Y más con esta situación de salud, pues tenemos que protegerlos, ¿no? Bueno, efectivamente, y como bien comentan abogados, de este tema pues se ha hablado incluso en redes sociales en gran medida, ¿no? Sin embargo, creo yo, y precisamente por eso es parte de la intención de hacer este programa especial, donde pues surgen otro tipo de preguntas. Por ejemplo, en países como Italia ya hay un toque de queda en el cual se suspenden así literalmente los derechos constitucionales, por ejemplo, de entrada, de libre tránsito, ¿no? En México también tenemos esas leyes. Por ejemplo, un mexicano es libre constitucionalmente, así lo dice, de transitar dentro del territorio nacional de manera libre y espontánea. O sea, si yo quiero en este momento ir a Acapulco, no hay una ley que me lo prohíba. Pero de repente viene esta situación de pues una pandemia, una crisis sanitaria, y vemos en otros países que pues se declaran este tipo de decretos, de ordenamientos, pero que afectan directamente, o más bien suspenden los derechos humanos. Hoy en la mañana, en el mañanero, Andrés Manuel López Obrador dijo claramente que en México no se va a llegar a ese extremo. Sin embargo, lo vemos claramente en otros países. Y lo digo porque ha habido diversas voces, ¿no? Sobre todo de los llamados derechairos, los chayotairos también, aquellos que han buscado en varios momentos de esta epidemia, en varios momentos de esta crisis, invocar a las mismas acciones que están llevando a cabo otros países. Por ejemplo, el de cerrar las fronteras, ¿no? Y que en México no se ha dado. Bueno, pero también es importante decir, en Italia las medidas de higiene o de seguridad en esta situación fueron tomadas posterior, o sea, no fueron anticipadas, ¿no? Nosotros estamos en el mejor momento de tomar las medidas necesarias, ¿sí? Para no hacer más grande este nivel de contagio. Sí, ¿no? De acuerdo, pero por ejemplo, ustedes yo lo que le reitero es, y lo que valdría la pena preguntarnos es, en este momento se están tomando las medidas preventivas correctas, tomando en consideración la situación que vivimos, el número de contagios, el número de muertes, confrontando esa información, asimismo confrontando la edad promedio del mexicano, porque eso también es un factor que influye mucho en Europa, ¿no? La edad promedio. Entonces, tomando en cuenta ese tipo de factores, yo considero que las personas que constituyen el Consejo de Salud de nuestro país pues son expertos en la materia, tienen la información necesaria para tomar las mejores decisiones por el pueblo, ¿no? Correcto, precisamente por eso, abogado. O sea, la pregunta muy específica es, okay, entiendo que en temas de epidemiología, ¿no? En temas médicos, pues no somos, ¿no? Yo me considero neófito en temas epidemiológicos, yo no podría decir, porque no tengo ni el grado ni el rango, para poder decir si en temas epidemiológicos estamos tomando la mejor decisión. Claro. Pero sí en temas, por ejemplo, yo en mi materia, pues en tema contable, ¿no? Ustedes en el tema legal, ustedes como abogados, ¿no? A la hora que perciben que ya propiamente, por ejemplo, ya estamos en la etapa 2, donde ya se le dice a la gente, no salgas de tu casa, quédate en tu casa, ¿no? Por ejemplo, en este momento, fase 2, en temas legales, por ejemplo, qué difícil es hoy día, pienso yo, pregunto,
despedir a una persona. ¿Por qué? Claro. Porque en teoría, ahorita lo manda a su casa, ¿no? Ya Claro. hemos escuchado, por ejemplo, el caso de Alsea, que dijo abiertamente, mejor los despido y ya ahorita que regresemos, ahí vemos cómo les va. No, pues el gran escándalo, aunque es su derecho como empresa, Claro. ¿no? Pero muchos empresarios podrían decir, pues es el momento, ¿no? Ahorita me he querido deshacer de dos, tres cuates que por ahí ya me tienen harto, ya me tienen harto. Y son ustedes. ¿Estás de acuerdo? Es el momento idóneo, ¿estás de acuerdo? Porque ahorita, ¿qué pasaría, por ejemplo? Sí, claro, es que ¿sabes qué? ¿Qué pasaría si yo ahorita dijera, pues ¿sabes qué? Ausentismo, ¿no? Porque es una cuestión que está en la ley. En la ley federal del trabajo habla de ausentismo laboral y que si tardas 3 días ausentismo, tengo derecho a despedirte, ¿no? Sí. Pero lo que no dice es si ese periodo está condicionado a un tema como este concepto, ¿no? La etapa 2 propiamente de contingencia sanitaria no es todavía una emergencia sanitaria, que No. sí la contempla la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Bueno, de hecho, la Ley Federal del Trabajo habla de una contingencia sanitaria. Contingencia Y habla de sanitaria. la suspensión colectiva de la relación laboral con motivo de una contingencia sanitaria, ¿sí? Decretada por la autoridad competente. Eso no ha sucedido. En estricto sentido, pudiéramos decir que sí. Sí, claro. Existe una... Es que ahí... Es que cómo sé Es cuando que ahí, es una mire, contingencia legalmente, ¿no? Y De considero papelito. que ese ha sido el grave error de este gobierno. O sea, aplaudo muchas de sus medidas, aplaudo a lo mejor el detente del presidente, porque quizá lo ha hecho en el ánimo de no generar miedo, no generar... Hasta generar optimismo, Una- ¿no? ¡Viva México! Vamos. No generar una crisis, ¿no? Que se salga del tema de salud y se vuelva más un tema social. Pero caemos ¿no? en lo Entonces, en pero lo caemos, formal. exactamente, caemos en el tema de dejar en incertidumbre. Bueno, pues si este hombre sale y me dice que con lo que traiga en la Que por cartera, cierto, yo voy a- traigo uno. Llegó López Obrador, por cierto. que con lo que traiga en mi cartera no me va a pasar nada, pues también caemos en el absurdo de decir, bueno, y entonces, ¿a quién le hago caso? Es que... ¿No? Pero por eso yo al principio del programa les decía, hagamos caso a la información que nos brindan los gobiernos a través de sus portales oficiales, a través de sus, o en su caso, a través de los comunicados oficiales. Bueno, pero Por ejemplo, en el oficialmente caso del no estamos en el caso del contingencia gobierno del estado de Puebla, si recordarán, salió publicado un boletín del gobernador en el cual daba la instrucción de que a partir del día 23 de marzo él ordenaba la suspensión, ¿sí?, de las actividades en el sector público, social y privado que implicaran evidentemente digamos, el desplazamiento. Es lo que acabas de decir clarísimo. ¿no? Exacto. O sea, digamos, hay empresas que tuvieron la precaución de, como dices, generar un memorándum, un escrito diciendo, a ver, chiquitos, a partir del 23 se me van a su casa, ¿no? Bueno, Entonces, perdón, a ver, entonces quiero pensar que entonces el empleado dice, bueno, yo tengo un papelito donde el patrón me mandó a mi casa, ¿no? ¿Qué pasaría en aquellas empresas donde no se tomó esa precaución? ¿Saben qué, chiquitos? Se van a su casa, no hubo un memorando, no hubo una formalidad, y ya, se fue a su casa. Es más, capaz que a lo mejor el patrón ni siquiera los mandó a su casa, pero hay gente que como ve los medios, como ya lo declararon segunda etapa, y bueno, yo me voy, Ingesu, ¿no? ¿Y qué pasa? Entonces el patrón dice, a ver, yo no te mandé a tu casa, en ningún momento te di permiso de faltar, ¿no? Sí. Eso es ausentismo, yo ¿o creo... no? Sí, ¿Tendrías derecho a despedirlo? Bueno, así es que es una contingencia. Y necesito apego a derecho. Bueno, es que lo que voy es que yo soy un patrón así, colmilludo, ¿no? No le digo a mis empleados, váyanse a su casa y se van. ¿Por qué? Porque todos los medios dicen que se vayan, ¿no? claro. ¿Tendrían estricto derecho, en apego a la Ley Federal del Trabajo, a despedirlo sin goce de indemnización? No, porque está de por medio un comunicado Sí. oficial del Oficial gobierno de la del autoridad Estado. superior, digamos. Exactamente. Si bien es cierto, también el comunicado deja abierta la posibilidad de, pues mira, si tú quieres seguir operando, tú consideras que tu actividad es urgente y realmente la tienes que llevar a cabo, ok. Adelante. Nada más tomas ciertas Medidas de medidas. seguridad. Cuida a las Sí, personas mayores de 65 años. O sea, por eso les digo, lo importante aquí es hacer caso a los comunicados oficiales. ¿Por qué? Porque el gobierno de Puebla dice, a partir del 23
vamos a suspender actividades, solamente que siga funcionando lo urgente, lo de premura, aquello que sea muy necesario, vamos a suspender todo lo masivo en X cantidades, y digamos que eso es lo que dijo el gobierno del estado de Puebla, ¿no? Pues como que se antoja para una de pleitazos, ¿no? El día de ayer, el gobierno de Andrés Manuel publica en el diario oficial de la Federación las medidas que él decide tomar. Y él decide, mira, ¿sabes qué? Pues hablando de restaurantes, hoteles y demás, si son espacios abiertos y que tienen el espacio necesario para respetar el tema de la sana distancia, pues que sigan operando. Los demás, por favor, suspendan actividades, y principalmente quienes no están obligados a laborar, personas mayores de 65 años, embarazadas, perdón. Entonces, en ese sentido es en el que viene jugando la autoridad, ¿no? Existen comunicados oficiales, existen oficios, boletines, en los cuales la autoridad nos ha dicho cuáles son las medidas que se deben adoptar. En el caso de que usted comentaba, hoy ya no se presentó nadie a laborar, bueno, vamos a analizar si realmente era urgente. Pues un hospital, pues es necesario que esté el personal, ¿no? Claro. Tomando las medidas necesarias, ¿sí? Entonces, Entonces, no se para un relajo, ¿no? Como dices. Sí, exactamente. Es que a lo mejor, muy... yo creo que se avecina, digo, en diversas empresas, sobre todo conforme más va avanzando este tema de la crisis, porque, bueno, ahorita de entrada nos dijeron que nos vayamos a nuestra casa hasta el 20 de abril, ¿no? Así es la oficial. Pero, pues, así como va la cresta de infecciones, pues todo parece apuntar que nos vamos a ir por ahí del 20 de mayo. Sí, bueno. Habrá que esperar, y es algo que usted comentaba hace un momento, ¿no? Bueno, en Italia ya están tomando decisiones realmente de establecer que esto es una situación muy grave y que se ha salido de control, y en consecuencia procedemos a suspender garantías, procedemos a suspender libertades para efecto de controlar a la población, controlar que no se siga contagiando o expandiendo. Y entonces deciden tomar estas decisiones. Yo creo que sería muy adelantado decir, en México en 15 días vamos a estar, el presidente va a salir y decretar eso. El tema sanitario, ¿no? Pero me surge precisamente la duda, sobre todo en temas mercantiles, temas laborales, ¿no? Por ejemplo, otra duda que me surge, abogados, es respecto a que, por ejemplo, el artículo 272 de la Ley Federal del Trabajo, si no mal recuerdo, contempla que está obligado el patrón en este tipo de escenarios de contingencia sanitaria, vale la pena subrayar, cuando se declare emergencia sanitaria. Hasta donde yo he visto en este momento, no existe la declaratoria oficial. Sí hay una declaratoria de etapas sanitarias, pero no de contingencia sanitaria. A ver, mi pregunta es, desde que empezó esta cuestión aquí en México, es una declaración, licenciado Carmona, de que es una contingencia, es una medida... Sí, pero no de emergencia sanitaria. O sea, la Ley Federal del Trabajo menciona que en el caso de contingencia sanitaria, bueno, entonces, a ver, es una contingencia. Okay, pregunto, entonces quiere decir que sí estamos en contingencia sanitaria. Bueno, claro. Luego entonces, lo que prevé el artículo 172 de que se les pague un salario mínimo a los trabajadores en este escenario, pues, se aplica, ¿no? O sea, lo que quería hacer Alsea de correr a las personas sin goce de sueldo, pues es una arbitrariedad total, ¿no? Ahora, en la gran mayoría de las empresas ahorita lo oficial, como dices, lo que se divulga en los medios es que se vayan a su casa con goce de su salario íntegro. No así, la Ley Federal del Trabajo faculta para pagarle un salario mínimo. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, volvemos al punto. Yo soy un patrón y le digo, ¿sabes qué? Tú ganas 4 o 5 salarios mínimos, pero como estamos en contingencia sanitaria, te me vas a tu casa y el tiempo que dure te pago un salario mínimo. Pudiese parecer injusto, pero yo estoy cumpliendo con la ley. ¿Es correcto? Yo, en una manera proteccionista de mi negocio, al final. Antes de dar respuesta, contador, le quiero comentar, el 15 de marzo sale el comunicado por parte del gobierno del estado de Puebla, en el cual da a conocer qué medidas se van a aplicar para efecto de contrarrestar los efectos del COVID-19, ¿sí? Y ahí establece, el plan de contingencia considera la suspensión temporal de actividades en los sectores público, privado y social. Por eso, a partir de esa fecha,
y esto se 15 de marzo. implementaría a partir del 23 de marzo oficialmente. Ajá. Por eso empezaron a suspender actividades, juzgados, dependencias de gobierno, escuelas, bueno, las escuelas ya por el tema oficial de SEP, ¿sí? Y algunas empresas pues empezaron a tomar ya las medidas, pero ya sabedores de que el gobierno había anunciado, saben que por la contingencia vamos a suspender actividades. Claro. Les repito, el propio comunicado se establece que podrán, en casos de emergencia o cuando respecto a la suspensión temporal de actividades no esenciales, esta recomendación aplica a los sectores público, social y privado. Es decir, si tu actividad es esencial, pues ni modo, síguela desarrollando, ¿sí? Que ahí quedaría un poquito la incertidumbre de, bueno, qué consideras esencial y qué no, ¿no? Pero bueno, al final el gobierno ya te está diciendo, es una contingencia sanitaria. Sí, ya te lo estás haciendo. Entonces yo como patrón, digamos, ahí sí le puedo pagar un salario mínimo a mi los empleado. artículos aplicables son el artículo 427, fracción séptima, y el 429. El artículo 427 habla sobre la suspensión colectiva de las relaciones, en qué casos es factible suspender las relaciones de manera colectiva, es decir, todos los trabajadores, y en su fracción séptima habla precisamente de en casos de contingencias sanitarias, ¿sí? Y el 429 nos dice cuál va a ser la consecuencia de la suspensión en tratándose de contingencias sanitarias. El patrón estará obligado a pagar un salario mínimo por cada día que dure la contingencia sin que pueda exceder de los 30 días. En otras palabras, si yo le pago un salario mínimo a mi empleado, pues ya que se dé por bien servido, aunque ganara otras cantidades, claro, ¿no? O sea, estoy amparado ante una contingencia, ya una contingencia laboral, o sea, en otras palabras, ya se acabó, ya acabamos con el coronavirus, ya la hicimos, regresa el trabajador bien enojado porque, oye, me estuviste pagando un salario mínimo, ¿qué te pasa? No sabes qué, manito, pues aquí dice la ley, y hazle como quieras. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, pues pero ¿no? Suspendiendo la relación de trabajo. Siempre cuando lo corran. No, o sea, suspendas la relación. Sí, no. Ni él te brinda el servicio. O sea, que lo manda a su casa y que no lo esté ni molestando por teléfono. No quieran pensar que pues lo tengo trabajando en mi casa. Y el famoso home office. El home office. Que peor aún, te hago venir, pues te pago un día porque estamos en contingencia. No. O sea, eso es bien importante. Es bien importante. ¿no? O sea, no se pasen de listos. Yo te voy a pagar el salario mínimo, pero te tengo chambeando desde tu casa, mano. No. Eso es bien interesante. La suspensión... pero me surge la otra cosa. Qué interesante. Queridos amigos, esto nos enriquece muchísimo. A ver, y bueno, vamos a suponer que, como dices, bueno, lo tengo chambeando desde su casa. Pero le estoy hable y hable, no me contesta, y le mando mails, y le mando WhatsApp, y este cuate debe estar viendo Netflix, no sé, está viendo el ABC del dinero, no me pela, no lo puedo correr, ¿o sí? Porque, o sea, está faltando a sus obligaciones laborales, ¿no? Claro. ¿Cómo le hago? Porque en estricto sentido, pues estamos como que en receso, ¿no? ¿O cómo? ¿Sí lo puedo correr? No, es que ahí yo creo que es algo bien interesante, porque las empresas que tienen esta facilidad de que la relación se pueda dar a distancia, ¿sí? Que se pueda dar de forma remota, pues evidentemente el trabajador está obligado a cumplir con sus... ¿Alguno que le va a lograr? No, entonces evidentemente... Se compró su six de chelas y está, pero... Evidentemente como tal tendríamos que sustentar que incurre en una causal de rescisión de la relación laboral. Pero ahorita tampoco no puedo ir ni a presentarla. Bueno, ¿sí? Pero yo ya se la podría comunicar y en su oportunidad, una vez que se reactiven los tribunales laborales, pues hacerlo de forma legal, no actuar conforme al procedimiento que establece la ley para efecto de rescindir la relación laboral. O sea, no te mandarle un mail diciendo, ¿sabes qué, mano? Muchas gracias. Bueno, ahí es de forma personal. Sí. O sea, hay que cumplir ciertos requisitos de la ley. Pero por eso digo, pero ahí, pues, en este momento no corren los términos, no corren los tiempos. Sí, eso es también muy importante. Digamos, ahorita yo ya me cayó gordo, no me contesta las llamadas, lo voy a mandar al cuerno. Pues ya, muchas gracias, le mando un mail. Pero como dices, tendría que ser de forma personal, no hay forma, hay toque de queda, no se puede salir. Entonces, bueno, como tal, aquí no existe el toque de queda. Pero ¿no? pues, por mi propia salud no lo voy a ver, ¿no? Estamos diciendo ya en caso de
extremo. Entonces me tengo que esperar, como dices, estos plazos se suspenden. y Hasta ya. que se vuelva a su normalidad Sí. las actividades. Porque también los tribunales están cerrados ahorita, Así es. o sea, digamos un juicio mercantil. Creo que lo único que está operando por fin Profeco, en caso de que un abuso, una falta de, digamos que un proveedor no me entregue una mercancía o algo así, todavía puede operar. De a hecho, lo través. único que está en este momento funcionando es Los juzgados penales. los juzgados penales en Tema- tema de, y solamente para temas de términos constitucionales, esto es que esté en Flagrancia. juego la libertad de la persona, Qué ¿no? interesante. E igual todo lo que tenga que ver con... O sea, ahorita realmente. Y es a público híjole, cerrado. A puertas en las audiencias que se están celebrando, pues se están tomando las medidas necesarias, de que las personas lleven, pues ahora sí que Sus medidas su sanitarias, gel, ¿no? Sus medidas la puerta sanitarias. cerrada. la puerta Público, cerrada, o sea, por regla general las audiencias son públicas, es decir, puede entrar cualquier persona, pues en este momento En ciertos no. casos. Bueno, en ciertos casos, en este momento, pues... Ahorita los juicios orales y eso, nada, ¿no? Porque Le peor. repito, salvo los casos de que esté en juego la libertad, porque ahí corren los Ah, términos. sí, porque imagínate, el constitucionales. cuate ya está esperando que lo dieran libre y. Sí, están y esperando se a lo suspende, mejor que ¿no? se determine si fue legal su detención y pues en este momento... Pero digamos, un divorcio, te esperas, man. Tendría O que sea, ya esperar. te Pues es sentías que- libre, pues te aguantas. Eso ¿no? como tal... Te pues, aguantas y te quedas viviendo con tu No, vieja dentro de la misma te quedas casa. casado y hasta que abren el tribunal. Se me ¿no? salió de hijo. Sí, Palabra Él casi no habla, pero cuando suelta a todo, ¿eh? no, se ve que no está casado. Me presentó chorruna. Pues queridos amigos, mira, abogados, muchas gracias. Este pues, es una cápsula informativa. La verdad es muy importante, muy constructivo lo que nos comparten. No se olvide De darles seguirnos, like. así es, a su portal del ABC del Dinero, a través de YouTube. Así es. Así es, a través de la señal de Facebook Live en este momento. No se olvide darnos sus comentarios y seguirnos a través de sabersinfin.com todos los viernes de 12 a 1, también por el portal de sabersinfin.com en vivo todos los viernes. Muchas gracias a nuestros patrocinadores Factax Services y Contracts.com y el restaurante El Astillero allá en Izúcar de Matamoros. Abogados, muchas gracias. Gracias, No, gracias a usted, contador. gracias a La todos. recomendación, No por salgan de favor, sus casas, lávense las manos, estén en constante. y por favor, la información, pues que sea de Verídica. fuentes oficiales, de comunicados oficiales, porque de verdad que algo que se está viviendo es Mala información. mala información y todos tienen su propia versión de lo que está Pues pasando. mírenos a nosotros aquí grabando, nos arriesgando el pellejo con la información. Muchas gracias, cuídense, hasta luego.